Entonces tengo que continuar. Ok, bueno, buenas noches. Cordial saludo para los presentes y por supuesto para la docente Emilmar Rodríguez. Les realizaré una corta entrevista acerca de unos conceptos, los cuales son bases fundamentales para el entendimiento de las relaciones internacionales y de, por supuesto, para la carrera como tal. La dinámica que vamos a manejar es preguntar varios conceptos realizando la respectiva retroalimentación con base a los conocimientos adquiridos y a las consultas realizadas. De antemano, les agradezco por compartir sus ideas y su valioso tiempo. Para tal fin, vamos a contar en primera instancia con la señora Nubia, con la señorita Adriana y la señorita Viviana. En ese entendido, el primer concepto que vamos a manejar es la geopolítica. Para la señora Nubia, ¿qué quiere decir geopolítica? Geopolítica, bueno, si yo lo hablo desde geo, ubicación y política, entonces serán los lineamientos que se dan en un punto geográfico específico, un gobierno en un punto específico. Ok. Para la señorita Viviana, ¿qué entiende por geopolítica? Pues Daniel, para mí la geopolítica es como la vida y la historia de los pueblos relacionados con el territorio, con factores políticos, económicos, sus características raciales y todo lo que esto influye en relación a otros estados o a otros pueblos. Otros estados, ok. Y para ti, Adriana, ¿qué entiendes por geopolítica? Bueno, yo considero que es el estudio que se realiza en cuanto a la política, pero en determinados lugares. Tiene que ver con un tema no sé, de las referencias donde se encuentran y tendrá que ver con respecto a, a las variables que se tengan allí en cuanto a sus políticas, a su cultura, tal como lo mencionaba ahorita Viviana. Ok, entonces bien, mire, para el entendimiento de la geopolítica nos tenemos que remontar a los años 1800, en donde el doctor Rudolf Kellen indica, y de nacionalidad sueca, en donde él básicamente indica que la geopolítica concibe al Estado como un organismo geográfico, o sea que las tres tienen razón, o como un fenómeno en el espacio. Asimismo, hay muchos exponentes y muchos teóricos que indican, como Karl Haushofer, que corresponde a la visión geopolítica del mundo dividido en panregiones. Ellos dividían esto en regiones. O John Speakman, en donde él destaca, digámoslo así, determinó que Estados Unidos implementaría su política de contención, cuya primera expresión la encontramos en la doctrina Truman, que fue presidente de los Estados Unidos. Asimismo, Ratzel indica que la geopolítica es la ciencia que establece, entonces vamos comenzando porque ya es una ciencia que establece las características y condiciones geográficas de un lugar. Para el entendimiento, entonces, en esa definición, el Instituto de Estudios Geopolíticos de la Universidad Militar Nueva Granada indica que la geopolítica es la ciencia, como ustedes lo indicaron, que estudia la realidad geográfica desde el punto de vista político para establecer las influencias mutuas y deducir la mejor forma de armonizarlas en beneficio del poder nacional. Entonces, básicamente las tres tenían la razón. La siguiente pregunta es geoestrategia. Vivi, para ti geoestrategia, ¿qué puede ser? Tienes no te escuchamos, Vivi. Perdón. La geoestrategia. La geoestrategia para mí es, digamos, la forma en que los estados, los países utilizan su posición geográfica estratégicamente a nivel político, económico, social, para beneficiarse o para obtener algún beneficio para su propio estado. Para ti, Adriana, la geoestrategia. La geoestrategia pues tendrá que ver con la forma cómo se utilizan los recursos y se potencializan de acuerdo a la región donde se estén llevando a cabo. Y Ok, pues y para las... Bueno, pues hablamos de esa estrategia. Perdón.
Cuando hablamos de estrategia, necesariamente hablamos de unas actividades o lineamientos que se establecen para un punto geográfico específico, acorde con sus Ah, necesidades. mire que no estamos lejos del concepto y las tres tienen la razón. Perdóname, Adriana, por haberte interrumpido. Pensé que ibas a cortar ahí. La geoestrategia básicamente es la utilización del concepto de geoestratégica en las reflexiones militares, ¿sí? Es algo que revela un alto grado de modernidad en los modos de pensar. Pone en contacto unas escuelas de pensamiento, entonces, del pensamiento sobre el espacio con unas teorías estratégicas y sobre el poder. Las escuelas especiales de pensamiento toman posturas sobre la necesidad del dominio del territorio, lo que ustedes decían, realmente sobre un territorio. Según las teorías en auge, hay primero una política exterior de inspiración geográfica y segundo una estrategia de concepto militar a su servicio. Es decir, cada geopolítica cuenta con una geoestrategia para precisar la elección de los puntos de aplicación de la fuerza y también lo hace para desvelar dónde está la clave del poder. Entonces la geoestratégica, bueno, se insinúa, es que este sea o deba ser más continental, marítimo o aéreo, el poder entendido como el más esencial aquí y ahora. Es decir, la geoestrategia estudiará cuáles son los modos más adecuados para obtener desde la verdadera situación atravesada, establece no tanto el volumen o la calidad técnica de los recursos materiales y de los medios personales como los modos de proceder que han de considerarse más eficaces para satisfacer los fines. Entonces, realmente las tres, igual, como en la pregunta anterior, todos tenemos un concepto universal, sin embargo, pues aquí es más aterrizado a la relación internacional. Seguimos con la pregunta estrategia. Para la señora Nubia, estrategia, ¿qué significa? Una actividad específica a través diseñando eh, unos objetivos, unas actividades y unas metas, las cuales se van a ir midiendo en la medida en que se desarrolla para verificar si se logran o no y si no, pues adelantar actividades que apunten a la consecución de las mismas. Para Adri, ¿qué puedes entender por estrategia? Bueno, yo considero que son acciones que van encaminadas para cumplir un fin determinado. Entonces se plantearán objetivos, se realizará todo un proceso, se generarán actividades de mejora con el fin de cumplir la meta, el proyecto y el objetivo específico. Ok. Y para ti, Vivi, estrategia, ¿qué puede ser? Bueno, cuando se habla de estrategia para mí, pues considero que es como el planeamiento específico de una acción con el fin de que mediante esas acciones se puedan ejecutar y se puedan llegar a los objetivos planteados, pueden ser en operaciones militares, pueden ser en operaciones estratégicas con un fin, digámoslo, aeroespacial, puede ser con un fin económico, con un fin social. Entonces, para mí ese es el concepto. Bueno, a mí la verdad me alegra mucho porque las tres, la verdad, son muy inteligentes y han dado puntualmente con los conceptos. Sin embargo, voy a citar, voy a permitirme citar, leer la definición de estrategia. Una vez desligada la noción de estrategia, la noción conceptual, donde se encuentran la táctica logística militar, como lo decía Viviana. También conviene separarla del espacio por donde se mueven los propósitos del poder político, que es también el ámbito de la ética social. Eso quiere decir que la estrategia recibe de la política directamente y de la ética indirectamente, lo que habría de considerarse norma de obligado cumplimiento por estar íntimamente vinculado con el fin, lo que hablaba Adri y lo que hablaba la señora Nubia. El fin, la finalidad de este proyecto, ¿para qué yo quiero? ¿Cuál es el propósito de la acción o de esta acción? La estrategia opta entre varios modos de satisfacer los fines, como decía Vivi, y claramente lo limita, obviamente lo ejecuta en su gran mayoría, en este caso de los estados, la parte militar. Para que estas estrategias se hagan, hay 5 proposiciones que nos permiten penetrar el concepto clásico de estrategia asumido por la modernidad en Occidente. Acuérdense que nosotros claramente estamos, digamos que estamos permeados más por una orientación occidental que por la oriental. Y estos proposiciones son el objeto de la estrategia, es decir, el qué hacer. La segunda es la forma de la estrategia. La tercera es la materia de la estrategia que se percibe como el arte de la distancia. La cuarta es la estructura interna de la estrategia o este proyecto cómo está fundamentado.
Y el quinto es el contenido profundo de la estrategia, perdón, en un curso que se muestra en la adecuada conducción de los ejércitos sobre el espacio. La siguiente pregunta que vamos a indagar es el poder. Para eso quisiera saber la señora Nubia qué entiende por el poder. Bueno, el poder es esa capacidad, esa injerencia que se tiene sobre un grupo determinado, ese poder hacer que piensen o que actúen según la persona que tiene el poder. Gracias. Vivi, para ti el poder, ¿qué significa? Bueno, el poder es la capacidad que tiene un individuo, un grupo determinado de ingerir dentro de las masas para lograr un objetivo específico. Digamos, con condiciones de hacer cosas que puedan mover bastante, digamos, bastante población para cumplir un determinado fin. Ok. ¿Y para ti, Adri? Pues considero que, tal como lo dice la señora Nubia y Viviana, tiene que ver con esa capacidad que tiene un ser humano en influir en las decisiones de una colectividad. Considero que ahí ejerce una autoridad y el poder también está ligado a que no exista ningún tipo de restricción en cuanto al accionar y al dar, eh, al dar algún tipo de recomendación u orden sobre los subalternos. Ok. No, esto está una maravilla porque ustedes son muy inteligentes y la verdad, mejor dicho, las definiciones están muy bien hechas. El poder igual a que geopolítica, geoestrategia y estrategia, hay muchos exponentes y muchos teóricos. Por parte de las relaciones internacionales, es muy importante citar, en su caso, Max Weber. Él indica que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad entre una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Hay muchos exponentes, sin embargo, sociólogos y politólogos que han estudiado la organización y distribución del poder sostienen que en la mayoría de las sociedades la estructura de poder tiene tres niveles, y esto es bien importante, que formalmente se expresa como una pirámide, hablando así que la pirámide del poder, según este criterio, el primer nivel está integrado por aquellas personas que toman decisiones sin estar sometidas a un poder superior. ¿Qué quiere decir esto? Constituyen la élite social, la política, la económica, la cultural. Toda esta élite estaría en el primer nivel del poder en un Estado. Esta élite está compuesta por gobernantes, altos funcionarios políticos y podría uno que otro militar, en este caso los comandantes de fuerza, podríamos ponerlos como en esta pirámide, accionistas, directores, gerentes o ejecutivos o managers de alto rango que tienen una autoridad, vínculos y un alto grado de influencia sobre quienes toman la decisión, que en este caso es el aparato estatal. El segundo nivel está integrado por los llamados mandos medios del poder, compuesto por una pluralidad de individuos con un poder limitado respecto de quienes constituyen el escalón más alto de la estructura social, pero con cierta capacidad discrecional para ejecutar decisiones provenientes de la élite política. Y el tercer nivel está la mayoría de los ciudadanos que no participan en la estructura del poder, tienen una escasa capacidad de decisión política o al menos un poder potencial que en su forma organizada se expresa como una demanda para presionar sobre quienes toman decisiones. Y eso lo vemos nosotros en cada uno de los, digamos que las organizaciones que manejamos aquí en Colombia. Que a su nivel, claramente esto no indica que si no estamos dentro de ese concepto que es una referencia, digámoslo general, cada una de sus organizaciones sí tienen una pirámide organizacional y de poder que claramente se ejecuta dependiendo su cargo. Digamos que esto es un contexto general. Ahora, y como pues igual que en los anteriores conceptos, digamos que el término, cuando citábamos, por ejemplo, Vivi, si me lo recuerda, el término de geopolítica o geoestrategia, que muchas veces se habla que en Colombia el pensamiento geopolítico, digamos que Colombia tiene una importante, digamos que ubicación por su condición geográfica, marítima y continental, ¿cierto? Entonces, digamos que si ustedes observan todas estas definiciones, si lo plasmamos a nuestra realidad o a nuestro país, es de vital importancia el entendimiento de estos conceptos. Vamos a seguir con un concepto muy importante
que es el Estado. Para la señora Nubia, ¿el Estado qué significa? Bueno, el Estado será un grupo de instituciones que están dispuestas para lograr el beneficio de un grupo social. Entonces, pues en mi caso yo diré que el Estado tiene la obligación de velar por la educación. Gracias. Como fiel docente. Adri, Bueno, yo viéndolo desde una perspectiva jurídica, diría que el Estado es una organización, valga la redundancia jurídica, política, que que tiene pues una comunidad, se encuentra en un territorio y se ejerce mediante una soberanía para gobernar. ok, gracias. Vivi, Bueno, pues como ya lo han dicho la señora Nubia y Adri, em, pues el Estado es es un conjunto de instituciones que que ejercen distintas actividades dentro de un país con el fin de poder gobernar o de poder establecer funciones que puedan ayudar a que el Estado funcione, a que a que el Estado tenga un conjunto, un conjunto de ramas para que pueda funcionar. ok. Pues bien, hemos visto, ya nos faltan solamente dos preguntitas y si ustedes observan en la literatura de los conceptos hay muchas variables. Sin embargo, en el sistema o en las relaciones internacionales, el Estado se define que el sistema internacional contemporáneo en el que hoy en día estamos está organizado por estados-nación. Son superestructuras políticas surgidas en 1648 como respuesta a una sociedad feudal subdesarrollada en términos políticos y económicos. En el proceso de formación de un Estado cabe destacar que la soberanía interna, esto es el establecimiento de una autoridad en su territorio. Entonces, en las tres definiciones estamos bien. Y la soberanía externa, que tiene relación con el reconocimiento de otros estados de su independencia política, como lo decía Adri, pues necesita de ellos. La seguridad interna no basta, es necesario tomar medidas para neutralizar amenazas externas e internas y además aprovechar las ventajas existentes en la comunidad internacional. En un concepto ya político, refiere a una forma de organización social, lo que hablaba Adri, soberana de un territorio determinado, como lo decía la señora Nubia y como lo decía Vivi. Este concepto de Estado difiere según los autores, pero normalmente se define como el conjunto de instituciones que posee la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Bueno, ya faltándonos dos nomás, quisiera preguntarle a Vivi sobre nación, porque es muy similar el concepto y si ustedes, como ha venido la entrevista, han visto que hemos comenzado de lo general a lo particular y de lo específico. Ahora el concepto de nación es muy importante tenerlo en cuenta. Vivi, ¿qué nos puedes decir acerca de ese concepto? Bueno, pues para mí nación es el conjunto de personas con características determinadas, eh, con, con posibilidad de tomar decisiones, con, con poder de conciencia para asumir, digamos, quiénes son sus gobernantes, quiénes no lo son. Eso para mí es la nación. Gracias, Vivi. Señora Nubia, nación. Pues nación hace referencia dentro de lo que yo pienso a un grupo étnico específico que comparte intereses, necesidades, costumbres, una cultura en general. Esa sería la nación, los habitantes de un espacio. ¿Y Adri? Yo considero que la nación va más enfocada a esa conciencia de pertenecer a a un mismo pueblo. Entonces, obviamente son personas, es una comunidad y mm, comparten creencias políticas, religiosas, pero más que de pronto estar dentro de un territorio, va como esa concepción de pertenecer a una misma comunidad. Ok. No, pues, no, yo no diría ni siquiera dar las definiciones porque ustedes siempre las dan todas, complementan todo. El concepto de nación
o en las relaciones internacionales, digamos que obedece a las raíces mucho más profundas que la del Estado en sí. Es decir, nación es mucho más importante en tanto que a la agrupación estatal puede surgir de la noche a la mañana, ¿sí? Como lo decía Adri. Como resultado puede ser de arbitraria una efímera reorganización de cualquier Estado. Una nación no, porque requiere una continuidad, como decía la señora Nubia, y una tradición a prueba de las vicisitudes históricas y se mantiene como una unidad moral indisoluble. ¿Sí? La voz nación proviene de una raíz latina y brota del mundo oculto de la universidad medieval para designar a un grupo de estudiantes de origen común. Mancini, cronológicamente uno de los primeros teóricos de la nacionalidad, el señor Pascal Stanlio Mancini, italiano, sostuvo que la nación es una sociedad natural de hombres creada por la unidad de territorio, de costumbres y de idioma formada por la comunidad de vida y de conciencia social. Entonces, la verdad, creo que estamos totalmente alineados en ese concepto. Y por último, vamos a hablar sobre un concepto muy llamativo en las relaciones internacionales, se llama sobre el hard power y el soft power. Estamos hablando del poder duro o el poder blando. Para la señora Nubia, el poder duro o hard power y poder blando o soft power, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si lo aplicamos al contexto del cual tú vienes hablando, pues tendrá que ver con esa forma de gobernar y de ejercer el poder en nuestros gobernantes, ¿no? Yo lo asumo desde esa óptica, no sé si esté bien. Sí, señora. Vivi. Bueno, dentro de los dos conceptos considero que, digamos, cuando hablamos de un poder duro es cuando en una nación de pronto debe intervenir mucho el sistema militar o deben generar como regímenes políticos fuertes que, que, que omitan la participación del pueblo y que se vuelvan como dictaduras. Y el Oh, poder suave, pues también en términos, en términos generales, cuando una nación tiene poder suave, pues también se expone a que el pueblo ejerza rebeldía o no se pueda tener el control porque pues tener a todo el mundo contento es difícil. Entonces es una variable entre las dos que dentro de una nación considero que deben existir las dos para que de pronto haya un equilibrio en el mandato. ok, gracias. ¿Y Adri? Bueno, yo considero que el poder duro tendrá que ver con esas medidas coercitivas que se ejerzan para que existan políticas que se cumplan y normas que se cumplan. Y ese poder suave tendrá que ver tal vez con recomendaciones o con medidas que no sean tan coercitivas o que sean tan fuertes para que se pueda vivir en comunidad y se pueda ejercer esa soberanía con el poder de una forma adecuada, garantizando los derechos de la comunidad. Ok, bueno. eh, Creo que estuvieron muy bien, la verdad, más que bien. Voy a tratar un geopolítico y profesor estadounidense que se llama Joseph Nye, en donde básicamente es el precursor del hard power y el soft power en las relaciones internacionales. Y básicamente lo que habla y él dice es que el poder duro se puede asimilar a un empujón, ¿sí? Mientras que el suave puede asimilarse como la atracción. En general, los recursos asociados con el primero son tangibles e influyen, como lo decía Vivi, a la fuerza, pero también al dinero, es decir, a lo militar y a lo económico. Entonces, en este caso, un Estado, si yo quiero ser un poder duro, un hard power, puedo influir militarmente o económicamente. Mientras tanto, el segundo incluye factores intangibles, ¿sí? O sea, el soft power, como las instituciones, las ideas, los valores, la cultura y la legitimidad percibida de las políticas. A ver, entonces, en ese entendido, el soft power de Estados Unidos, ¿cómo lo podía transmitir? Entonces ustedes ven que Estados Unidos siempre en las películas americanas que montan la bandera de los Estados Unidos, ¿sí? Es una atracción a todo el mundo a llamar a que Estados Unidos siempre se ve como el país independiente, que le ayuda a las personas, que luchan por su libertad. Eso se puede llamar soft power. El hard power lo pueden llamar claramente como
como la presión militar que aboca con todos los, digamos, los estados pequeños que ellos quieren realizar. Sin embargo, en el 2014, este mismo exponente indica, desarrolló el concepto del poder inteligente. Es decir, los estados, para equilibrar la falsa percepción de que el poder suave por sí solo puede producir una política exterior efectiva, el autor define el primero como la habilidad de combinar los recursos del poder duro y del poder suave en estrategias efectivas. Entonces ya no vamos a hablar solamente del poder duro y el poder blando, sino del poder inteligente, en donde él mezcla las dos para incidir en su intención o en la finalidad de lo que él quiere, ¿sí? Realmente esto era digamos que los conceptos que yo traía a colación. De antemano les agradezco por su colaboración y por su valioso tiempo, que en verdad para mí es muy importante y sobre todo muy enriquecedor para lo que queda en mi carrera. Muchísimas gracias a todas, espero que tengan una feliz noche, Dios las bendiga. Qué pena. Vale, Dani, gracias. Bueno, Bueno, chao. Daniel, muchas Una gracias, invitación. Cuídate excelente mucho. noche. Gracias, Viviana, gracias, Adriana, gracias, Bueno. Daniel, excelente noche. Hasta luego. Gracias, Chao, señora gracias Nubia. a todos. Gracias, Adriana. Gracias, Daniel. Que estén muy bien. Hasta Bueno, luego. chao. Gracias. Saludos para todos. Chao. Hasta luego.